Dice que de tanto versículo que le dio a cada persona y de tanto que él, dice que por primera vez él leyó la Biblia. Él leyó el Nuevo Testamento. Para un judío eso es. Y muchos no lo hacen, hermanos, porque tienden a que si pasan a este lado, las consecuencias son terribles. Para un judío aceptar a Cristo, eso es terrible. A Jesús lo desecharon de Nazaret. Pablo, que también era judío, su familia lo desechó. Y este judío dice que estaba en su cuarto cuando de repente él dobló sus rodillas, queriendo él ayuda divina. Dice que le oró a Jesús por primera vez, invocó su nombre. Y dice que le oró a Jesús y le dijo que si él era el Mesías, el Salvador, que por favor lo salvara. Dice que se humilló, dice que se humilló. Y cuando se humilló y lo invocó, ese judío dice que le vino el Espíritu Santo. Esto que sentimos nosotros ahorita. Y dice que comenzó a llorar como un niño y empezó a recibir una paz que nunca nadie en esta vida le había dado. Y la presencia de Dios bajó sobre él y por primera vez su oración no fue una litúrgica, no fue un rezo vacío. Por primera vez tuvo sentido el orar. Por primera vez tuvo sentido el decir: hoy sí tengo a un Dios que sí se manifiesta. Y dice, hermanos, que la presencia fue tan real que fue como que toda la Biblia que él sabía se le estaba encarnando. Empezó aquellos versículos que él había leído, que eran únicamente narración de palabras, comenzaban el Espíritu Santo a dárselos en vida. Y cada vez que los recordaba y el Espíritu Santo se los confirmaba, él se iba al suelo a llorar. Y lloró como más de una hora, dice, en presencia de Jesucristo. Y dice él, hermanos, dice él, que después de la oración, hermanos, después de la oración, al siguiente día en la mañana, no se desenfoquen, al siguiente día en la mañana, dice que el mundo parecía igual. Pero dice, pero yo ya no era igual. Dice, me levanté, el mundo era igual, el día era normal, pero yo sabía que algo me había sucedido. No me lo habían contado, lo experimenté. Dice que él estaba en un viaje lejos de su casa y tocaba que enfrentarlo primero. Su esposa era una mujer muy radical en las leyes judías. Y dice que llegó a su casa y dice que lo primero que hizo fue hablar con su esposa de la decisión que él había tomado. Creer que Jesús es el Mesías, el Salvador prometido a Israel. Y él supo que recibir esa verdad y hacerse dueño de ella es una decisión. Y dice que decidió por Jesús de Nazaret. Y el Espíritu Santo se lo confirmó. Dice que la mujer, cuando lo escuchaba,
Dice que guardaba un silencio, le dio la espalda. Y dice que cuando él terminó de comentarle la experiencia, la mujer le dijo: ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Estás dando cuenta de lo que estás diciendo? Le dijo: estás traicionando la familia. Has traicionado al pueblo de Israel. Dice el judío que pocas semanas después la mujer se fue de su casa. Lo abandonó. Se llevó sus hijos. La mujer volvió con sus padres. La mujer le prohibió la comunicación con ella y con sus hijos y con su padre. Luego, la noticia de esas cosas llegó a las universidades, a las escuelas rabínicas. El tribunal rabínico lo convocó. Lo sentaron y dice que le interrogaron para hacerle retractar de la decisión que había tomado. Lo acusaron de un apóstata. Le dijeron que él era un traicionero, un desleal a la patria de Israel, a las leyes de los patriarcas. Dice que lo expulsaron de la comunidad. Dice que lo destituyeron de las posiciones de maestro. Perdió los alumnos y perdió la reputación. Por mucho que él decía lo que él había experimentado, era imposible que le creyeran. Por eso ustedes tienen que saber que Jesucristo es una revelación y la salvación es individual. Los padres lo desheredaron. Dice que él llegó a un momento donde se sintió como un leproso, como cuando un leproso era leproso en Israel, que tenía que irse a los montes a vivir. Dice que se sentía solo. Dice que ser un judío mesiánico era ser más despreciado que un ateo. Dice que le dolió, y le dolió muchísimo. Fue aborrecido de sus propios seres queridos. Perdió su familia. Dice que el silencio de su casa lo hacía llorar, y que habían veces que en el silencio lloraba toda la noche hasta quedarse dormido. Pero dijo él al final del testimonio: pero aunque lo perdí todo, no me arrepiento, porque encontré al Mesías. Déselo más fuerte al Señor. ¿Qué quiero decirte con esto? Que encontrar a Jesús, encontrar a Jesús en tu vida es una perla. Pero usted tiene que saber el costo de encontrar la verdad. Usted tiene que saber que lo más valioso que una persona puede encontrar en este mundo es la verdad. Es a Jesucristo. Pero encontrar a Jesucristo o confesar a Jesucristo, decidir como valiente, decir Él es mi Mesías, eso conlleva un sinnúmero de acontecimientos que si tú no estás preparado
el diablo te puede arrebatar esa verdad. Y aquí es donde muchos cristianos no saben qué es aceptar a Cristo. Piensan que a Cristo lo van a recibir y no van a haber consecuencias. Cristo Jesús mismo dijo estas palabras en San Juan 10:9. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Pero entrar te hará salir. ¿Salir de dónde? Entrar te hará perder. Y aquí es donde muchos a veces piensan que encontrar a Jesús es algo que quedará pasivo en tu alrededor. Es tan grande el impacto de recibir a Cristo que tú tienes que saber lo que conlleva el que aceptes a Cristo, y tienes que estar preparado a lo que te viene. Me impresiona ese testimonio de ese hombre judío, porque cuando él encontró la verdad, ¿cómo puedes cambiar la verdad por tus hijos? ¿Cómo puedes cambiar a Cristo por tu esposo y por tu esposa? ¿Cómo le vas a dar más valor a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu propia vida que a Cristo? Es imposible. Si lo encontraste, las demás cosas, aunque las ames y te duelan, no te pueden arrebatar el amor de Cristo. No te pueden arrebatar eso. Pero si has conocido a Cristo, pero si has conocido un cuento de mamá coneja, y si has conocido una religión muerta y vacía, no hay fuerza en ti, ni para luchar contra el diablo, ni para luchar con tu sentimentalismo, ni para desligarte aún de los que amas por amor a Cristo. Aquel hombre encontró el tesoro escondido en un campo. El hombre buscaba buenas perlas y halló la perla de gran precio en un campo. Y cuando el hombre contempló la gran perla, supo que el campo no era de él y robarla no podía. Entonces enterró la perla y fue y vendió todo. Eso habla de que después que usted acepta a Cristo, usted va a enfrentar las realidades en su familia. Usted va a enfrentar las realidades de este mundo y también las realidades con usted mismo y con el diablo. Usted va a empezar a enfrentar un sinnúmero de cosas y usted tiene que estar preparado para enfrentarlas, porque luchará su mente, el diablo y la gente misma, de separarte de Cristo. Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, saldrá y hallará nuevos pastos. Cuando Jesús en Lucas 4:16, hermanos, comienza su ministerio, dice que fue a su ciudad donde él se había criado. Ahí estaban sus amigos. Vamos a la Biblia, Lucas 4:16. Ahí estaba su mamá, ahí estaban sus hermanos, ahí estaban sus amiguitos, ahí estaba su gente que supuestamente sabían quién él era. Supuestamente gente que iba a creer en él, supuestamente gente que lo iba a aceptar, gente que no le iba a hacer daño porque lo conocían. Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado. ¿Quién no lo conoce a usted donde usted se crió?
¿Quién no conoce a su papá? ¿Quién no conoce a su mamá? ¿Quién no conoce de su vida? ¿Quién no conoce quién eran sus amigos? Jesús, cuando comienza su ministerio, Lucas 4:16, vino donde se había criado y en el día de reposo entró a la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, ahí se les revela, no como el amiguito de barrio, no como el amigo del vecino, se les revela como el Mesías. Les dice, yo soy el Salvador. Nazaret tuvo un privilegio. No en todas partes Jesús dijo que él era el Mesías. No en todas partes él se reveló como la verdad. La verdad hay que encontrarla. Pero les dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ustedes saben que les acaba de leer Isaías. Y ese versículo solo en Isaías se podía cumplir. Solo en el Mesías, perdón, se podía cumplir. Y por eso él les dice, hoy se ha cumplido esa escritura en presencia de ustedes. En otras palabras les está diciendo, Isaías estaba hablando del Mesías. Bueno, yo soy el Mesías. Dice el 22 que todos daban buen testimonio de él. Estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? No dijeron es el hijo de Dios. Lo espiritual no lo podían ver. Miraron lo natural. Lo natural. ¿No es este el hijo de José? Y les dijo, sin duda me diréis este refrán médico, cúrate a ti mismo. ¿Por qué? Porque le iban a decir, si tú dices que es el Mesías, pues sánate tú primero. Jesús estaba seguro que esta gente no estaba preparada para recibir la verdad. No estaban dispuestos a aceptarla, contimás enfrentar esta realidad y tenerla con nosotros. Tantas cosas hemos oído que se han hecho en Capernaum, hasta también aquí en esta tierra. El 24, y añadió, de cierto digo Jesús, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Cuando usted escuche esta palabra, tiene que saber, ningún profeta es acepto en su propia tierra. Dé gracias a Dios que su mamá le apruebe a usted que usted es cristiano. Dele gracias a Dios que sus hermanos de sangre son hermanos en Cristo. Pero no hay profeta acepto en su propia tierra, ni en sus parientes. Yo tengo una familia de papá y mamá y 4 hermanos. Y los 6 de la casa somos creyentes de Cristo. Eso es un milagro. Ese es un regalo divino que Dios me ha dado a un papá, a una mamá y a 4 hermanos, contándome conmigo, que somos creyentes y fieles servidores de Cristo. Toda la casa de mi papá. Pero hay hermanos que por estarle sirviendo a Cristo ahorita, el papá los está tirando a la calle. Hay otros casos que en vez de que tú mires las puertas abiertas, se te han cerrado todas, porque le diste la vida a Jesucristo. Y por eso es que esta enseñanza que te estoy dando te tiene que preparar, porque encontrar a Jesús no es cualquier cosa. Y tienes que saber que es normal que a tu alrededor se levanta lo que se pueda levantar. Aún el diablo mismo
¿Cómo no se va a levantar si tú encuentras a Cristo? ¿Cómo el mundo no te va a dar la espalda a ti si tú le has dado la espalda a ellos? Pero hay uno que no te ha dado la espalda si lo has recibido, y ese es Cristo. Y con Cristo somos más que vencedores. En el mundo tendremos aflicciones, pero si confiamos en Él, Él ha vencido el mundo. Añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años, 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a la mujer viuda de Sarepta de Sidón. Muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. 28. Al oír estas cosas, en la sinagoga se llenaron de ira contra el Mesías, hermano, contra el Salvador, hermano, contra la verdad. Se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. En otras palabras, lo llevaron a un abismo, y entre la multitud trataban de tirarlo abajo, de despeñarlo. Mas él, dice, pasó por en medio de ellos y se fue. Se tuvo que ir de la casa, se tuvo que ir de los hermanos, se tuvo que ir de su ciudad natal, Nazaret, Jesucristo. Dice el 31 que descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y enseñaba en los días de reposo. Descendió a Capernaum. Él habitó después de ser desechado de Nazaret. Él habitó en Capernaum. La Biblia no dice que volvió a Nazaret, nunca más. Hermanos y hermanas, hay verdades que hay cristianos que todavía no están listos para ingerirlas, pero son una realidad. Yo sé que muchos aceptarán a Cristo, pero no todos serán seguidores de Él. Veremos multitudes confesando a Cristo, pero cuando se den cuenta lo que conlleva aceptarlo, se van a arrepentir de haberlo aceptado. Porque son personas que no son capaces de defender una verdad tan grande. No están preparados. No saben quién es Cristo. Yo quisiera prepararte a ti. Mateo 10:22 dice que seremos aborrecidos de todos por causa de su nombre. Jesús habló esa palabra. Jesús en Mateo 10:22 dijo, Mateo 10:22, me lo da en pantalla: seremos aborrecidos. La palabra aborrecido significa desechado. No te van a querer, te van a ver como un loco, te van a ver como alguien que no encajas en el asunto. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. O sea, aceptar a Cristo conlleva rechazo. ¿Estás dispuesto para ser rechazado por los propios de tu nación, por los propios de tu escuela, por los propios de tu vecindario y aún por los de tu casa? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a que te dejen, te abandonen por causa de Cristo? Es aquí donde en verdad, hermano, yo me he dado cuenta que recibir a Jesucristo conlleva cuidar un tesoro, conlleva demasiada responsabilidad y debe haber demasiada claridad en nosotros. Por eso no debe haber un arrepentimiento bajo emociones, sino debe haber un arrepentimiento bajo convicciones claras. Pero todos tenemos que elegir por Cristo, aunque este mundo nos aborrezca,
aunque no nos acepten en los vecindarios, aunque no te quieran en ninguna parte del trabajo, aunque donde quiera que llegues, tú no eres bien llegado, porque eres cristiano. ¿Qué importa? Lo que importa es que tú has hallado la verdad. Y el que no te ha creído ni te acepta es porque él está ciego. Alabado es el nombre de Jesucristo. Alaben tu nombre. Y a su nombre, iglesia. ¿Cuántos estamos dispuestos a ser seguidores de Cristo? Jesús dijo esto a sus seguidores. Mateo 10:34. Dijo que los enemigos tuyos serían los de tu casa. Ahí comenzarían. Ahí comenzaría tu rechazo. Por eso no te asustes si tu mujer te la hace de cuadritos, por ser cristiano tú, por ser un hombre entregado y te vas a dar lucha con tu mujer. Esa mujer está endiablada todavía. Esa mujer tiene demonio. Y tenés que aguantar ese yugo pesado y orar que Dios convierta a esa mujer, que le saque ese diablo de ignorancia y seguir adelante. Y si ella se desliga de ti, pues ni modo. Pero tú no vas a dejar a Cristo por un pedazo de carne mayormente endemoniada. No, hombre, hermano, ni que valga la pena así, hermano. Y es aquí donde usted también, mujer, si el marido a usted le dice al venir de la iglesia te dan por 3 trompadas, no importa si te sacan los 2 ojos, pero es mejor que se pierda un miembro y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y deja que de ese se encargue el Señor. Tú bendícelo, perdona las ofensas de ese ignorante. No, pero ¿cuántas mujeres por las amenazas del marido dejaron a Cristo? Pablo le llama mujercillas a esas mujeres. No le llama ni mujeres, mujercillas. Pablo dice esas siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Porque estas son las que van siendo seducidas por los hombres perversos que las sujetan y las hacen por donde quieren. Hombre, hermano, acá hay que tener dignidad y carácter de honrar a Cristo. Lo que pasa es que en estas cosas no hemos trabajado. Pensamos que aceptar a Cristo hay que aceptarlo y no hay consecuencia. Pensamos que la verdad no conlleva una confrontación a la mentira y a todo alrededor. Cuando usted encuentra a Cristo, agárrese que todo va a ver usted. Va a ver usted a sus amiguitos, a ver si van a querer sus amigos. Va a ver usted esas amistades que usted tiene, con esas que andaba bailando allá la bachata y el reggaetón, hermano. Con esas que iba allá a echarse el tequila. Invítelas a la iglesia. Poquito a poquito te van a ir abandonando. Y van a ir a la fiesta y van a decir: hey, invitamos a la neta. No, hombre, esa ya no, porque esa llega a arruinar la sopa. Esa llega a arruinar la fiesta. No, mejor no le hagas ni bulla. Y ahí te van haciendo un ladito, mira. Después tú te das cuenta que te sacaron de su círculo. Ya no eres bienvenido, no eres aceptado. Pero ¿qué importa? Lo que importa es que cuando tú levantas las manos, el Mesías está contigo. Alabado es el nombre del Señor. Lo que importa es que Jesús está contigo. Aleluya. Duele, claro que duele. Cuando yo oí a ese judío, hermano, lo perdió todo. Escucha esto, lo perdió todo, pero lo halló todo. No sé si me vas a entender. Lo perdió todo, pero ganó todo. Encontró todo, encontró a Cristo. Y si Cristo es encontrado, encontraste la vida, encontraste la paz, encontraste la felicidad, encontraste la vida eterna. Gloria a Jesús. Es duro, hermano, pero usted tiene que, por favor, entender que lo que usted ha encontrado vale más que su vida, vale más que todo el oro de la tierra, vale más que los miles de carros de lujo, vale más que las mansiones más hermosas, vale más que las playas, vale más que los tesoros, que todo el oro que este mundo tiene. Jesucristo vale más que todo eso.
Alabado es el nombre del Señor. En Mateo 10:34 Jesús dijo: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Oye eso, hermano. 35. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Hermano, levanta tu mano, que esto no se cumpla en ti. Padre, ten misericordia de todos, que esto no se cumpla en nosotros, Padre. Te lo pido, sé que tu palabra tiene cumplimiento, pero esta parte de la palabra que no se cumple en mis hermanos. Dígale: Señor, ten misericordia y que esto no se cumpla en mí. Aleluya. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Yo no quiero que pierdas tus hijos por el evangelio. Yo no quiero que pierdas tu esposa, tu matrimonio. No quiero que se rompa. ¿Quién quiere eso? Nadie. Pero hay quienes lo van a sufrir. Los enemigos del hombre serán los de su casa. 37. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que toma su cruz y sigue en pos de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Escuche eso. Vamos más profundo. 39. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Eso tiene profundidad, hermano. Ahí no todos van a llegar. Por eso le digo a usted, en estos tiempos modernos se le ha hecho tan fácil a la gente aceptar a Cristo, porque nadie les ha enseñado el evangelio verdadero. Pero quiero decirles que encontrar a Cristo no es cualquier encuentro, ni es cualquier decisión. A mí Cristo me llevó a la pared. Me acuerdo que recién aceptado a Cristo, lo primero que tocó la puerta fue un pecado, y yo por poco y lo consumo. Y cuando yo iba a consumir el pecado, la voz en el corazón adentro me habló y me dijo: baja, no, ¿hasta cuándo te vas a cansar de pecar? Y yo oía como que alguien me estaba hablando. Y me dijo: ¿y hoy no te cansas de hacerlo en mi presencia? Y yo hallaba como que era alguien. Yo levantaba ahí cosas, buscaba, porque yo sentía la voz en interior. Y comencé a temblar porque la voz era potente. Me confrontó y me dijo: cuidado con hacer eso. Yo me detuve y temblé. Me arrodillé y supe que el Dios que servía es un Dios que no se agrada del malo. Es un Dios que no tendrá por inocente al que es culpable. Es un Dios celoso, y es un Dios que se venga de sus adversarios. Entonces hice un pacto de seguirlo al costo que fuera. Perdí todos mis amigos, pero no quiero entrar ahí porque yo no he sufrido nada por él. Absolutamente nada he sufrido. Solo beneficios me ha hecho. Solo beneficios. ¿A quién de nosotros ha metido a una cárcel? ¿Ha metido a un calabozo por predicar a Cristo? A nadie.
Y por eso es que la decadencia del poder de Dios en estos tiempos es grande, porque no se está pagando el precio por la verdad. Hay un evangelio muy frágil. Un evangelio que si hay lluvia la gente no se congrega. Un evangelio que si está frío la gente no se congrega. Un evangelio que si el carro se arruinó la gente no busca ray para ir a la iglesia. Un evangelio de conformidad. Vino persecución a la iglesia primitiva. ¿Por qué causa? Porque estaban muy acomodados. Les había dicho: prediquen en todo el mundo, a toda criatura. Y ellos ahí, encerraditos. Hermanos, debemos ser esos seguidores genuinos de Cristo. El apóstol Pablo decía en Romanos 9:3, un hombre que halló la verdad, y lo primero que hizo, imagínense lo difícil que era para Pablo, porque Pablo encuentra a Cristo en el camino y rumbo a Damasco, y luego las escamas de los ojos se le caen en Damasco. El Espíritu Santo toca a Pablo en Damasco. Pablo predicó en Damasco que Jesús es el Mesías. Se lo dijo a los judíos. Y por poco y lo matan. Tuvieron que bajarlo por una canasta. Y después que lo bajan, ¿para dónde va a salir? ¿Para dónde? ¿Dónde vivía Pablo? ¿Dónde estaba su gente? Jerusalén. Allá estaba Gamaliel. Allá estaba la secta con una mente transformada. Él va a matar a los cristianos, pero hoy viene siendo parte de ellos. Él salió con cartas de poder de los ancianos en Israel. En Jerusalén se la firmaron. Y él va con cartas para traer a los cristianos de Damasco y meterlos a los calabozos de Jerusalén. Pero yendo en el camino, algo le pasó. Pregúnteme qué le pasó. El Mesías Jesucristo se le revela. Y quedó hasta ciego al ver el resplandor de la gloria de Cristo. Quedó hasta ciego. Y luego habló con Jesús. Aleluya. Porque el Dios de nosotros habla, no es como el pedazo de piedra. Y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios mío, hermano. Imagínate el sacudimiento en ese espíritu de ese hombre. Dios mío. La verdad encarnada, hermano. El Cristo glorificado, la voz soberana hablándole: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¡Ay! Cayó del caballo abajo al suelo, hermano. Le dijo: dura cosa es dar cosas contra el aguijón, creer que estás en lo correcto cuando estás errado. Y Pablo se humilla y le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Ve a la calle derecha, entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Lo llevaron de la mano como un niño, porque Dios es experto para bajar a esos soberbios, esos que se creen los grandes. Basta con que el Señor baje y los alumbre con un rayito de su luz y van a aparecer Magdalena llorando. Él es experto para eso. Y luego ahora, hermano, imagínense ustedes lo que le pasa a este hombre. Se le revela a Cristo y ahora tiene que venir a Jerusalén a enfrentar todo. Acaban de matar a un cristiano llamado Esteban por ser cristiano, por decir que Jesús es el Mesías. Lo acaban de apedrear. Y Pablo había sido parte de ello. Había sido testigo de esa matanza. Hermanos habían sido torturados en Jerusalén, castigados, azotados. Y Pablo se encargaba de eso cuando era Saulo. Y hoy viene con la verdad. Imagínate lo que él viene a enfrentar. Los fariseos lo desecharon. Gamaliel, que era su maestro, lo desechó.
Y Pablo dice la palabra que llegó a Jerusalén y procuraba juntarse con los hermanos en Cristo. Y dice que ninguno se juntaba con él porque le tenían miedo. Experimentó soledad. Aún la iglesia de Jerusalén no lo aceptaban porque el cambio era muy radical. Y decían: este no vaya a ser que se está haciendo, y este es el que nos mata, este es el que anda persiguiéndonos. Pero Bernabé lo había visto testificar en Damasco. Y Bernabé lo vio que decía Pablo que Jesucristo era el Señor. Y Bernabé lo tomó y lo introdujo. Y entonces lo llevaron a los grandes, a Pedro, a Juan. Y ahí Pablo se testificó y les dijo todo lo que le había pasado, y pues lo aceptaron. Pero luego, más tarde, lo querían matar ahí en Jerusalén los judíos. No pudo estar en Jerusalén, entonces se fue para donde estaban sus padres. Él era de Tarso de Sicilia y viajó a Tarso, donde sus padres. Y allí es donde él escribe Romanos 9:3. Porque cuando él llega a la familia, los papás, Pablo estudió con Gamaliel. Gamaliel no era cualquier maestro en aquellos tiempos, y que un padre llevara a su alumno a estudiar con Gamaliel tenía que tener influencia y mucho dinero. Pero se llega a decir que a Pablo lo desheredaron, lo sacaron de su familia. Perdió sus hermanos, perdió su papá, perdió su mamá. Y Pablo tuvo que seguir a Cristo al costo que sea. Y esto es lo que muchos cristianos de papel, de algodón, en estos tiempos no está dispuesto a soportar. Por eso la iglesia necesita de gente real, no de fantasía. La iglesia con gente cobarde no va a ningún lado, ni tampoco con los hipócritas y mediocres. No, hermano. Jesús dijo: el que pone la mano en el arado y ve atrás no es digno de mí. Por eso yo quiero decirle a usted: usted tiene que saber que a usted el diablo lo va a buscar todos los días para matarlo. No trate la manera de decir allá: soy cristiano, en el trabajo, y que piensa usted que porque es cristiano le van a calentar el lonche. Ni diga que sos cristiano. Predícale de Cristo al que tú consideres que te va a escuchar, al que el Espíritu Santo te dice que le hables. Dice la palabra en Romanos que Pablo dijo: porque yo deseara yo mismo, dice Pablo, ser anatema. ¿Sabe qué significa anatema? Anatema significa maldito. Y Pablo entiende que el que está separado de Cristo está bajo maldición. Y Pablo dice: en cierta manera, humanamente yo deseara ser un anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. ¿Por qué? Porque en la humanidad de carne Él los amaba. En la humanidad de carne sus hermanitos para Él eran especiales, pero Él ya no era especial para sus hermanitos. Los hermanos lo miraban como un traidor, como un enemigo. Y aunque Pablo quería la paz con ellos, ellos no querían nada con Pablo. Y por eso él decía en el momento de flaqueza, decía: ¿cómo no deseara yo estar bajo maldición con tal de abrazar a mi hermano y comer con él? Los extrañaba a su familia. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. No sé, hermano, mira el costo de haber encontrado a Cristo. Y usted tiene que también, hermano, estar consciente. Por eso que Pablo en Filipenses 3, versículo 5, mire lo que escribe. Eso ahí nos parte a todos. En Filipenses capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo. ¿Me ayudas allá, hijo? Filipenses 3:5.
Dame el 4. Mira quién era Pablo en la carne. Pablo, si quería gloriarse, se podía gloriar. Decía Pablo: aunque yo tengo también de qué gloriarme en la carne, si alguno piensa que tiene de qué gloriar en la carne, yo más, dice Pablo. Mira sus privilegios. 4, 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a justicia, que es la ley, irreprensible. Mira cómo era este hombre. Pero escribe eso, hermano: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por amor de quién? De Cristo. Mira lo que escribe él. Cuántas cosas yo tenía: privilegios, amistades, buena familia, prestigio, popularidad. En la carne yo tenía muchas cosas, pero encontré a Cristo, la verdad, el camino, la vida, y tuve que perder por amor a Cristo. Cosas que yo amaba, tuve que deshacerme de ellas. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. El 8 dice: y estaba tan seguro este hombre que ratifica su decisión. Y ciertamente lo está ratificando nuevamente. O en otras palabras, si he perdido, si he sido despreciado por Cristo, si me ha tocado vivir la vida que ahora llevo solo por Cristo, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Mis santos hermanos, no seamos cristianos de papel. Basta de ser cristianos de papel. No es la Biblia lo que estoy rompiendo, es ese falso cristianismo. Falso cristianismo. Falso cristianismo. Aquí se requieren mujeres valerosas, hombres valerosos. ¿Cómo es posible que este mundo te haga irte de Cristo? Que el amor del hombre que amas, que sientes que lo vas a perder, te hace dejar a Cristo por él. La mujer que tenías allá, hoy que eres cristiano, no te quiere y es bonita por fuera. Las madres, cuando no tienen hijos, lloran pidiendo hijos en los altares, pero cuando paren el cipote, ya dicen: por el niño no voy, este lado por el niño. Y entonces, ¿para qué pidieron cipote? Nunca lo que tienes ahora tiene que alejarte de Cristo. Nunca. Forma ese perfil en tu vida, que lo que tú tienes ahora nunca debe ser un tropiezo para que tú sirvas al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Forme ese perfil, que usted de Cristo
que usted va a ser un seguidor de Él al costo que sea. Pero no sea un cristiano de esos que no pueden soportar pero ni una crítica. No pueden soportar pero ni una mala mirada de nadie, porque ahí no aman en esa iglesia. Me voy. Vaya donde están los locos. Nosotros no los podemos ir de Cristo. Aquí a veces, hermanos, nos toca soportarnos. Sopórtenme ustedes y los voy a soportar yo también. Y démosle para adelante. Aquí pelear no podemos, ni mordernos. Aquí hay que aprender a someternos a Cristo. Y por Cristo hay que ir muriendo a la soberbia, hay que ir muriendo al mal carácter. Y los que sean más inteligentes se van a ir pareciendo más a Cristo. Y los que van a ir más quedados se van a ir pareciendo más al mundo y a ellos. Pero los que vayan siendo más inteligentes van a ir soltando su personalidad y van a ir optando por la de Cristo. Y van a decir un día: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Esos formaron el carácter, esos crecieron en madurez. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Porque cuando las cosas se levantan, tú ya no respondes como tú respondías, hoy respondes como Cristo responde, porque Cristo ha sido formado en ti. Y hoy es Cristo que está en ti. Y hoy las cosas viejas pasaron y Cristo las ha hecho nuevas. Cuando usted viene a Cristo, usted viene a morir. ¿Morir a qué, pastor? A todo lo que usted era, a todo lo que usted tenía. Por eso Jesús dijo que el que no pierda su vida no la va a encontrar. Jesús está diciendo de negarte a lo que tú eras. Porque cuando usted se niega o cuando usted pasa sufrimiento por Cristo, usted está muriendo. Usted está muriendo. Y ahí es donde Cristo va creciendo. Necesitamos negarnos. Negarnos a lo que éramos. Negarnos a que nada de lo que teníamos nos evite de Cristo. Piensa en ese judío del que te hablé ahora. Todo lo perdió. Perdió a su esposa, perdió a sus hijos. Aunque delante de Dios no ha perdido nada él, porque los hijos son de él, la esposa es de él, pero lo abandonaron. Perdió el prestigio, perdió la fama, perdió todo. Pero dijo él: pero siento que no he perdido, sino que he ganado, porque Cristo es mi Mesías. ¿Cuántos podemos hacer un esfuerzo de amar a Cristo en este 2026 como no lo hemos amado? ¿Cuántos podemos hacer un esfuerzo de amarlo más, de responderle más, de alabarlo más, de servirle más, de reconocer que sin Él estamos perdidos? ¿Cuántos podemos aferrarnos a Cristo con una vida devocional, hermano? Les quiero invitar a que seamos un pueblo de carácter cristiano, soldados y soldadas formados en el ejército de Cristo. No esos cristianos, hermanos, que no saben lo que han encontrado, un trabajo que les ofrece el diablo y ya dejaron de congregarse. No piense que, imagínese Jesús comenzando su ministerio, aparece Satanás y le dice: si eres hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Jesús le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, Satanás, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escuche, cuando usted no había venido a Cristo, usted solo se alimentaba de un alimento. Solo su cuerpo comía, solo su carne comía. Cuando usted no tenía a Cristo, usted necesitaba la hamburguesa, el sándwich. Usted necesitaba la pupusa, el campero. Usted necesitaba
No le quiero dar fama a nadie de eso. ¿Ja? Al pollo, la chuleta. Usted necesitaba la barbecue. Usted necesitaba la baleada, el pollo con tajada. Porque si no comía, usted se debilitaba y se moría. Pero usted encuentra a Cristo. Y Cristo es el único que a usted le ha enseñado que aparte de pan hay otro alimento que comer. Solo en Cristo usted ha encontrado esa verdad, que no solo de pan vivirá el hombre. Diga, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Esta palabra es un sustento al alma. Esta palabra alimenta al espíritu. Esta palabra alimenta nuestra alma. Aunque para el mundo parezcamos locos, aunque para la familia muchas veces parecemos locos, nosotros sabemos que necesitamos un alma alimentar. Y esta palabra es el alimento. Y eso que lo sepa el diablo en esta tarde. Estamos aquí por la palabra bendita.